Amén, amén. Gracias. El Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Verdad? Antes teníamos la costumbre de decir bendecidos. Amén. Qué lindo es el Señor. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Así que nos alegramos de que ya estemos en este segundo servicio por la tarde. Por la mañana creo que se pusieron de acuerdo y se vinieron por la mañana. Teníamos casa llena, así que nos alegramos mucho, damos gracias al Señor por ello. Y bueno, el día de ayer también estuvimos disfrutando un tiempo las iglesias juntos aquí en Tasquillo, en el balneario Sindejé. Se bautizaron como 40 personas. Gracias a Dios, mire que nos unimos la iglesia de los Reyes de la Paz y nosotros. Y de nuestra iglesia se bautizaron 20 personas, 20, 21, 22 por ahí se bautizaron. Así que damos gracias al Señor. En la mañana tenemos aquí a todos nuestros hermanos dando gracias al Señor por su decisión de obedecer y descender a las aguas bautismales. Y fue un tiempo muy, muy especial. Así que dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Cuando alguien viene al Señor y le sigue. Así que bueno, damos gracias al Señor por lo que Dios está haciendo en nuestra congregación. Amén. Bueno, hoy quiero hablar un poquito acerca de la gracia de Dios que Dios ha dado a su vida y a mi vida por ser un hijo de Dios. Así que sientámonos muy bendecidos y dichosos por lo que Dios está haciendo y lo que Dios seguirá haciendo hasta el día de hoy. Amén. ¿Cuántos se sienten felices, mis amados hermanos, este tiempo, años que ya usted lleva en los caminos del Señor? Almita, ¿cómo te sientes? Roge, ¿cómo te sientes? Evita, mi hermano Willy. Yo me recuerdo que llegaron solteritos a la iglesia, ¿verdad? Estábamos rentando todavía, ¿se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan? Ni un hijo había, ni un hijo. Ni un hijo. Dijo que me iba a seguir los pasos, pero usted se quedó en 3. Ay, bueno, gracias a Dios. Dios es bueno, mis amados hermanos, nos gozamos. Roge, ha sido una bendición, mis amados, hoy caminar en los caminos del Señor y su gracia con nosotros. Su gracia siempre ayudándonos. Usted sabe, mi amado hermano, que la gracia del Señor en la vida del creyente es aquello que lo hace especial, que de alguna manera Dios se glorifica en la vida nuestra de una manera, vaya, que nosotros a veces no entendemos ni comprendemos, pero al estar Dios presente y su presencia presente en tu vida, eso es que las cosas se favorecen de alguna manera y la bendición del Señor está a tu lado. Y hoy quiero hablar de eso, mis amados hermanos. Quiero hablar cómo el apóstol Pablo reconoce algo muy importante en su vida. Él reconoce que todo lo que él ha hecho y ha avanzado en el reino de Dios, todo se lo debe a Dios y se lo debe a esa gracia que está en su vida. Perdonen, hermanos. Quiero que me acompañe, por favor, el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Y siempre le pongo un tema a la predicación o al mensaje para que se nos quede un poquito ahí. Y hoy quiero compartir bajo el tema que la gracia de Dios no sea en vano en tu vida o en mi vida. Mire que otra vez me ayuda a leer este título, que la gracia de Dios dice no sea en vano, que la gracia de Dios
Y bueno, este mensaje vino porque al leer lo que dijo el apóstol Pablo, mis amados hermanos, da una razón de entender por qué es que Pablo lo dijo. Vayamos a Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10. Cuando esté ahí me dice un amén. Dice la palabra de Dios, porque yo soy, ¿cómo se consideraba el apóstol Pablo? Otra vez, en voz fuerte. ¿Cómo se consideraba el apóstol Pablo? Pequeño, ¿verdad? De alguna manera, mis amados hermanos, ese sentir que sentía Pablo no era de bajeza, ¿no? ¿Cómo lo pudiéramos decir, mis amados hermanos? De bajo estima. No, por lo contrario, él quería reconocer la gracia de Dios en su vida. Y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él, comparándose con los demás apóstoles del Señor, dice, yo soy el más pequeño. Y él también de alguna manera se sentía indigno, lo dice aquí en la palabra, dice que no soy digno de ser llamado apóstol pues la situación por la cual Dios lo encontró, porque dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuántos saben ustedes que uno de los perseguidores de la iglesia fue el apóstol Pablo? En su comienzo, Saulo de Tarso, conocido. ¿Han leído esa parte de Hechos de los Apóstoles? Y si no, se lo recomiendo. Para esta semana pueda dar lectura a esa parte de la conversión de Saulo, y cómo Saulo fue una persona que persiguió a la iglesia, ¿verdad? De tal manera que dice la escritura que donde encontraba creyentes que seguían al Señor o se reunían en el nombre del Señor, de allá los sacaba, los arrastraba y los lastimaba, los encarcelaba. Bueno, abusaba, mis amados hermanos, de los creyentes en el Señor. Por eso en esta carta él escribe cómo él se siente, mis amados hermanos. De alguna manera dice, hasta indigno me siento de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor. Ponga atención aquí, porque aquí está el mensaje. En el verso 10 dice, pero por la gracia de Dios, que dice, soy lo que soy. ¿A quién reconocía lo que él era? A la gracia, a la bendición del cielo. Esa gracia significa un favor que Dios nos hace, favor inmerecido sobre nuestra vida, ¿verdad? Él reconocía esa gracia, dice, yo soy lo que soy por su gracia. Ahora, dice algo importante, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Su gracia no ha sido en vano conmigo. ¿Por qué es que no había sido en vano esa gracia de Dios en su vida? Porque la gracia iba acompañada con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación, con la acción de su vida para poder ver el reino de Dios extendiéndose en su vida o a través de su vida. Y dice, antes he trabajado más que todos ellos, o sea, hablando de los demás discípulos, apóstoles, pero no yo. O sea, no han sido mis capacidades. Yo puedo entender aquí Pablo que dice, no han sido mis capacidades, mis dones, mis talentos, sino ¿qué cosa? Sino la gracia de Dios conmigo, lo que Dios había dado a su vida, ese don especial, esa bendición del cielo, por lo cual lo había dotado de alguna manera para hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Y Pablo, mis amados hermanos, fue uno de los hombres usados de una manera extraordinaria. Déjeme decirle que la tercera parte de la Biblia ha sido por la mano de este hombre que Dios usó para poder enviar la palabra, inspirado por el Espíritu de Dios, y llevar esta palabra, mis amados hermanos, por todo Asia, ¿verdad? E hizo un viaje misionero, un segundo viaje misionero y un tercer viaje misionero, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios. Pero esto lo atribuye
a la gracia de Dios que ha sido sobre su vida. Bueno es Dios. Entonces quiere decir, mis amados hermanos, cuando Él une estas dos cosas, la gracia de Dios y su arduo trabajo o su dedicación, Él llega a mirar esta bendición del cielo sobre su vida, ¿verdad? Y sobre lo que Él ha hecho y cómo Dios lo ha llevado y usado, ¿verdad? De alguna manera especial en su vida. Mis amados, quisiera que usted pueda pensar un poquito y le puedo preguntar en esta tarde, y usted con toda la sinceridad de su corazón, ¿ha habido un antes y un después de que la gracia de Dios posó sobre su vida? Bendito sea el nombre del Señor. Yo estoy seguro que sí, lo ha habido. Esa gracia de Dios que depositó en su vida marcó algo especial en usted, en su corazón, en su casa, en su familia, en su hogar, aún en nuestros negocios, en nuestro trabajo. Pero esa gracia que fue dada a usted fue encaminada por su acción, por su fe y por su arduo trabajo. No viene así, nada más porque sí. Viene, mis amados hermanos, cuando esta combinación es unida, no solamente por la gracia que Dios ha depositado, sino por la fe y por la acción de accionar tú como hijo de Dios a lo que Dios te envía a hacer, ¿verdad? Dios te envía a hacer. Quizá tú seas un libertador, quizá tú seas un Abraham que va a recibir promesas de Dios de una manera muy especial. Quizá tú seas un José, ¿verdad? Que Dios te va a usar para poder ser diligente y ser sabio en cosas, ¿no? O quizá, mis amados hermanos, pueda ser un Pablo, un predicador que lleva el mensaje de lugar a lugar y Dios está usando esa gracia a través de tu vida. Vaya. Entonces, mis amados hermanos, hay esa combinación de la gracia de Dios con tus habilidades, con tu conocimiento, con lo que Dios te ha dado como persona. Amén. Es un trabajo juntos, pero mis amados hermanos, vea el mensaje. Quiero que vea el mensaje, el título del mensaje. La gracia de Dios que no sea en vano. Porque puede suceder que la gracia de Dios se convierte en una gracia que está ahí. La gracia de Dios está sobre tu vida. Pero yo como que no veo nada. Yo no veo esa gracia o esa gloria o esa bendición del cielo en mi vida. Porque está sucediendo, ¿verdad? ¿O qué está pasando? Dios no me oye a mí o yo soy indiferente a los ojos de Dios. Mis amados hermanos, déjenme decirle que no. Lo que pasa que muchas veces hay cosas que no permiten que esa gracia nos ayude a brillar, nos ayude a ver la bendición, a la gloria de Dios. Y vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? ¿Le parece? Sí, porque la palabra de Dios dice en Filipenses 12:13, Filipenses 12:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. ¿Quién lo produce? Dios. Dios produce en nosotros el querer como el hacer ¿de qué? De su perfecta voluntad, ¿verdad? Pero miren, mis amados hermanos, Dios nos da otra palabra en el libro de Josué 1:9 y nos dice, Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. El esfuerzo, hermano, requiere un impulso más de lo que a veces estamos acostumbrados a tener o a dar. El esfuerzo te lleva más allá, ¿verdad? El esfuerzo, por ejemplo, cuando tú eres una persona que te vas a esforzar a algo, ¿verdad? En el caso de un deportista, vamos a decirlo así, un deportista que corre quizá todos los días, ¿qué te parece? ¿1 kilómetro o 2 kilómetros? ¿Cuánto será bueno, Willy, un deportista? ¿Cuánto corre?
de 5 kilómetros, pero dice, bueno, yo quiero mejorar, voy a esforzarme más. Si ese hombre se va a esforzar más, no va a caminar 5 kilómetros, ¿qué va a hacer? Va a correr 6 y luego 7 y luego 8 y quizá haga un esfuerzo por más, ¿verdad? Bueno, hay muchas maneras de que nosotros podamos esforzarnos, ¿no? Yo quiero ser un buen esposo. Y dice, bueno, me voy a esforzar un poquito más. Cuando dan un amén ahí, nadie dijo amén, no, amén, nada. Yo voy a ser una mejor esposa. Bueno, me voy a esforzar un poquito más. No, y haces algo, mis amados, que no has hecho y que eso te conlleva a dar un esfuerzo para que tu relación en tu casa sea mejor, en la relación con tu esposo sea mejor. Pero el esfuerzo siempre nos lleva a dar algo más de nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Ok, vamos a ver qué cosas pueden estorbar a esa gracia del Señor. Uno, mis amados hermanos, ayúdanos por favor. Y me va a decir con fuerza este punto, y usted me dirá si es verdad que eso puede estorbar a la gracia de Dios. ¿Qué puede estorbar a la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Las qué? Pregunto. A veces le ponemos excusas a los propósitos de Dios. Ayúdeme, ¿sí o no? Sea sincero delante de Dios. A veces hay excusas en nuestra vida, mis amados hermanos. Una excusa es darle vuelta a Dios y anteponer otra cosa antes de hacer lo que Dios nos manda hacer. Una excusa también nos lleva a decir quizá que no hay tiempo, que no lo podemos hacer, que quizá lo puede hacer alguien mejor, no sé. Pero vamos a ver dos excusas, mis amados hermanos, que presenta la Biblia y que nos puede ayudar a nosotros. Eso está en Éxodo capítulo 4, versículo 10, por favor. Éxodo 4:10. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Moisés a Jehová, que le dijo, ay Señor, ya como que, ay Señor, ¿qué dijo? Nunca he sido hombre de fácil palabra. Dijo Moisés a Jehová eso, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Algunos dicen, bueno, él se dijo, soy un tartamudo, no sé hablar, ¿verdad? Y quizá pudiera considerarse eso, pero la pregunta es acá, ¿será que Moisés le estaba dando una excusa a Dios? A ver, ¿ustedes creen que sí le estaba dando una excusa a Dios? Miren, mis amados hermanos, cuando ustedes ven el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos Moisés es catalogado como un gran hombre. Moisés, un hombre que tenía poder en sus palabras, dice la escritura, y que había sido creado, ¿sí se dice criado? Había sido formado. ¿En dónde creen que había sido formado Moisés? Si él creció en el palacio, ¿verdad?, de Egipto, mis amados hermanos, siendo uno de los príncipes de Egipto, mis amados hermanos, Moisés, él había cruzado la escuela que había en ese entonces, y era un hombre con mucho conocimiento, con mucho entendimiento. Entonces la excusa que está dando a Dios, y bueno, Moisés le da esta excusa al Señor y otras, mis amados hermanos, antes de su llamado. Pero
Dios le contesta y le dice: oye, Moisés, ¿acaso yo no conozco a tu hermano Aarón? Yo lo conozco. Yo conozco que él habla muy bien y puede hablar por ti. Él será la voz tuya, ¿verdad? Pero hay una excusa, mi amado hermano, que Moisés le pone a Dios, ¿verdad? Y puse aquí alguna notita, mis amados, que quiero leer. Dice, gracias. En cuántas cosas Dios nos ha querido respaldar muchas veces en nuestra vida, abrir puertas de bendición delante de nosotros, avanzar en los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero muchas veces de parte de nosotros Dios ha recibido una excusa, ¿verdad? Y nos hemos excusado delante del Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor cuenta una parábola, y en esa parábola le dice: vayan por las montañas, vayan por todo lugar e inviten a todo el mundo a las bodas que va a hacer el rey. Y fueron, y llegaron y le dieron un reporte al Señor. Bueno, se encontraron que algunos pues estaban excusando, se daban excusa porque había mucho trabajo, y otros porque se iban a casar, y otros porque había por allá cosas que hacer y nadie quería ir a las bodas, ¿verdad? Y entonces el Señor les dijo: bueno, dice, muchos son los llamados, pero muchos ponen excusas a ese llamado. Y el Señor dijo: vayan por todos los caminos, tráiganse a los cojos, los mancos, y éntrenlos. Quiero que mi casa se llene, dijo el Señor. Pero nos damos cuenta que en esa invitación hubo muchas excusas, ¿no? Y a veces así somos los seres humanos, mis amados hermanos. Quiero que lea conmigo otro pasaje, Jeremías capítulo 1, versículos 5 y 8. Amén. Jeremías 1, 5 y 8. Cuando esté ahí me dice un amén. Ya está ahí. Este pasaje está maravilloso, mis amados. Dice la palabra: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vea que Dios le revela a Jeremías que antes que él fuese llamado, antes que él naciese, antes de cualquier cosa, el plan de Dios ya estaba sobre su vida. Había un propósito divino en su vida, ¿verdad? ¿Cierto o no? Ahora le pregunto a usted: ¿cuántos pueden creer que antes que estuvieras en el vientre de mamá ya el Señor tenía un plan contigo? Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Por su grandeza y su bondad y su fidelidad. Pero mire la excusa que pone Jeremías en su llamamiento. Y entonces yo dije a Señor Jehová: he aquí no sé hablar porque soy niño. Él se consideraba un niño, joven, ¿verdad? Y entonces, y me dijo: no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Dios: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice el Señor. No temas, yo voy a estar contigo. Yo creo que habrá muchas cosas en las cuales nosotros podamos ponerle excusas a Dios, y una de las cosas quizá más grandes que nos detiene para hacer la voluntad de Dios son los temores que a veces nos embargan en nuestra vida. El temor de creer no hacer bien las cosas, el temor quizá de no desarrollar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, o cualquier cosa. Pero, mis amados, llega esto a nuestra vida, ¿no? Pero lo primero que dice el Señor, le dice a Jeremías: no tengas temor, no tengas temor, yo voy a estar contigo. Y es algo, mis amados, que debe darnos a nosotros confianza. No temas, porque yo estoy contigo. Dios está contigo.
Bueno, un amén al menos, ¿verdad? Dios está contigo. Dios está contigo, Dios está con sus hijos, Dios está con su pueblo. Y es lo que dice el Señor. Bueno, en todo tiempo, vea esta palabra, mis amados hermanos, el no temas. Yo creo que a la mayoría de sus siervos se los dijo en momentos que ellos sentían quizá debilidad, temor, ¿verdad? Miedo a lo que iban a enfrentar, y el Señor les decía: no tengan temor, yo voy a estar con ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos muchas veces han tenido temor por enfrentar la vida o enfrentar cosas? ¿Verdad que sí? Ha venido ese temor, pero debemos de entender que nosotros como hijos de Dios, la gracia de Dios nos capacita. La gracia de Dios nos capacita. La gracia de Dios nos sostiene. La gracia de Dios te sostiene. La gracia de Dios te fortalece. La gracia de Dios es suficiente, mis amados hermanos, en su vida. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios, el mismo apóstol Pablo dice, y me ha dicho, 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia. Bástate mi gracia en tu vida, porque mi poder, dice, se va a perfeccionar cuando tú eres débil, en tu debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien, no en mis debilidades, dice, para que el reposo, me gloriaré, perdón, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que fuera excusas. Si Dios le llama, no le dé excusas al Señor. Amén. Ay, ay, ay. Gloria a Jesús. No le demos excusas al Señor, ¿verdad? Aprendamos a ser diligentes, obedientes a la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo punto, mis amados hermanos. A ver si me lo ponen. Para que la gracia de Dios no sea en vano. ¿Qué dice? ¿Cuándo qué? Cuando no ponemos de nuestra parte. Cuando no ponemos de nuestra parte. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que poner la parte que nos corresponde, mis amados hermanos. ¿Cuántos saben? Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en una parte de la Biblia. Ya me regañaron que me muevo mucho. Pero mire cómo lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que la iglesia de Cristo somos como un cuerpo. ¿Cuántos dan un amén por eso? Somos como un cuerpo, mis amados hermanos, que tiene muchos miembros. Y esos miembros son tan útiles dentro del cuerpo de Cristo. Y dice, no todos van a ser ojo, no todos son oído, no todos son mano, ¿verdad? Cada uno tiene una particularidad en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, pero cada miembro, dice, es necesario dentro del cuerpo, ¿verdad? Y eso nos da a entender, mis amados hermanos, que cuando nosotros accionamos de la manera que debemos de accionar en el cuerpo de Cristo, la obra de Dios avanza. La obra de Dios sigue avanzando. Sigue avanzando. Sigue desarrollándose, sigue haciendo lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia en algún lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que saber que hay una parte de nosotros que tiene que accionar para la gloria del Señor. Veamos qué pasa. Veamos una porción de la Escritura. Josué, por favor, y aquí va a haber una palabra muy padre para nosotros. Josué capítulo 18, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor iba a introducir al pueblo de Israel a
la tierra prometida, mis amados hermanos, había 7 tribus que no habían poseído lo que ya Dios les había dado. Veamos, Josué 18, 1 y 3. Dice la palabra de Dios: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, de las cuales no les habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿qué les dijo? ¿Hasta cuándo van a ser negligentes? Ya estaban ellos para poseer lo que Dios les había dado, ¿verdad? Esa gracia de Dios, a posesión que el Señor les había dado como heredad y como promesa, ¿verdad? Pero había una situación, mis amados hermanos, que no les había permitido ellos poseer ya lo que Dios les había dado por causa de su negligencia. Dice: ¿por qué han sido ustedes negligentes para venir a poseer la tierra que Jehová ya les ha dado a vuestros padres? Ya Dios había entregado esa posesión, ¿verdad? El Señor había respaldado al pueblo de Dios, había llevado, introducido al pueblo de Dios, y la conquista ya se había dado. Pero, mis amados hermanos, nos damos cuenta que había negligencia. Pero en el texto encontramos entonces esta palabra, mis amados hermanos, y eso, la palabra negligencia significa falta de cuidado, atención o esfuerzo a responder activamente a esa bendición que ya Dios les había prometido. Muchas veces así somos nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto te ha pasado que a veces somos negligentes a las cosas? Sí, nos ha pasado. Y a veces descuidamos cosas, ¿verdad? Y no alcanzamos la bendición, a veces por causa de nuestra negligencia, porque no lo hacemos de manera cuidadosa, no ponemos atención, no hay un esfuerzo de parte de nosotros que pueda activar esa gracia o esa bendición de parte de nuestra vida. Es decir, Dios ya les había prometido en esta conquista la tierra prometida, ya estaban en ella, pero ellos no se habían esforzado, no habían hecho su parte, dice, por la falsa idea que muchas veces, y ahora aún todavía sucede, que todo es por gracia, no tengo que hacer nada. Y eso es incorrecto. Incorrecto. Sí está la gracia de Dios en los hijos de Dios, en su pueblo, en su iglesia, pero muchas veces la falta de no hacer las cosas, mis amados hermanos, nos lleva a quedarnos en el mismo lugar, ¿verdad? ¿Cierto o no? Eso es verdad. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que poner lo que nos toca a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Y yo creo que vamos a entender muy claro esto, mis amados, porque hoy tenemos ese mismo error en el pueblo de Dios, ¿verdad? La negligencia muchas veces como hijos de Dios. Mire, ¿cuántos de ustedes creen que esa gracia que Dios ha puesto sobre ti es para tener una mejor vida? Yo esperaba un amén más fuerte. ¿Cuántos creen que esa gracia que Dios te ha dado es para que tengas una mejor vida? Jesús lo dijo, y no estoy diciendo algo antibíblico, porque Jesús dijo: el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una gracia de Dios sobre nosotros para tener una mejor vida. También el Señor esa gracia nos la ha dado para que nuestro hogar sea restaurado. Yo esperaba otro amén. Para que nuestro hogar sea restaurado. Esa gracia, mis amados hermanos, es para que nuestro matrimonio sea uno de los matrimonios más felices en esta tierra. Otro amén.
Otro amén, por favor. También esa gracia, mis amados hermanos, es para que nosotros podamos conquistar el corazón de nuestros hijos, nosotros los padres. Cuando dan un amén allá, Dios nos ha dado esa gracia. Nos ha dado la gracia también para que nuestra vida económica y nuestras finanzas sean bendecidas en Dios. Amén. Sí, amén. Dios quiere eso para nosotros, mis amados, y podemos decir muchas cosas, pero muchas veces no queremos poner nuestra parte. Y Dios quiere que pongas tu parte. Amén. Ahora, ¿cómo es que no pongo mi parte? ¿Qué Dios me pide aquí en poner mi parte? Mis amados hermanos, mire, es esto, que muchas veces no ponemos nuestra parte en buscar a Dios como prioridad de nuestras vidas. Buscar a Dios como prioridad en nuestras vidas. Muchas veces no nos congregamos, no oramos, no leemos la palabra de Dios, y puedo decir mucho más, pero creo que son una de las más importantes de un hijo de Dios. ¿Cuántos dan un amén allá? Y a veces dice gente: pastor, yo no puedo cambiar. Yo he escuchado mucho esta frase luego, mis amados, yo no puedo cambiar, no he logrado cambiar. Hermano, no pones tu parte de apartarte de amistades negativas que te hacen volver al mundo. Allí está la gracia de Dios para ayudarte, pero no pones esa parte que te corresponde, que tu sí sea sí, que tu no sea no, ¿verdad? De pararte firme, porque la palabra de Dios dice que Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. También, mis amados hermanos, muchas veces seguimos luchando con aquellas batallas de nuestra alma que nos hacen volver al pecado. O muchas veces en el corazón hay falta de perdón y no queremos poner nuestra parte de perdonar. Dios nos manda a perdonar. ¿Cuántos saben eso, mis amados? Que Dios nos manda a perdonar. Que usted tiene que ser una persona que perdona y también una persona que pide perdón cuando usted se equivoca o cuando yo me equivoco. Dios manda que nosotros nos pidamos perdón, seamos personas humildes delante del Señor y no ponemos esa parte que nos corresponde. Hoy Dios nos dice: pon esa parte que te corresponde. Amén. Para que esa gracia de Dios siga obrando en tu vida. Y termino con mis amados hermanos, con este último punto. ¿Por qué no obra la gracia de Dios, o la gracia de Dios es en vano a veces en nuestra vida? Ay, sí está. Ayúdeme a leerlo. ¿Cuántos muchas veces nos acomodamos? No nos atrevemos ¿a qué? No nos atrevemos a dejar nuestra zona de comodidad. Y la gracia de Dios quiere obrar en tu vida, pero no sales de esa comodidad donde nosotros nos acomodamos, ¿verdad? Si la gracia de Dios nos capacita, nos respalda, mis amados hermanos, ¿verdad? Entonces hay que salir de esa zona de confort. Dile al que está a tu lado: salgamos de ahí. Salgamos de la zona de confort. Mis amados hermanos, Dios ha dotado a su iglesia. Dios te ha dotado a ti. Mire, dile que está a tu lado: Dios te ha dotado para cosas grandes. A ver, pregúntale si se la creyó. ¿Te la creíste? ¿Pero te la has creído? ¿Lo has creído? ¿Lo has creído que Dios te ha dotado para cosas grandes? ¿Cómo es eso, pastor? Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios que ha venido sobre ti te da poder y autoridad. Dijo el Señor en Hechos de los Apóstoles 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces ustedes serán
testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben, mis amados hermanos, qué hizo la diferencia en estos primeros creyentes que recibieron el poder del Espíritu de Dios? La diferencia lo hizo cuando vino el Espíritu de Dios sobre la vida de ellos. Esa promesa que Dios ha depositado en ti. Mire, veamos esto. ¿Cuántos se recuerdan de Pedro? ¿Sí? ¿Conocen a Pedro? Pedro, ¿qué puedes decir de Pedro? ¿Alguien me puede decir algo de Pedro? Ajá. Fuerte, fuerte, Inge. Yo casi no oigo. Era el más, era el más amado. Sí. A ver, acá de este lado, ¿qué me pueden decir de Pedro? Negó tres veces a Jesús. Oye, bien que te acordaste. A ver, dime, Vita. Tenía un carácter fuerte. Y la verdad que sí, Pedro era atrevido. Hermano, era el que en el grupo era el primero que hablaba. Cuando estaban en reunión, cualquier cosa, era el que preguntaba, era el preguntón, era el que se atrevía a decirle al Señor. Dijo el Señor: vamos a ir a Jerusalén, pero me van a maltratar, me van a hacer esto y aquello. Y le dice el Señor: ni se te ocurra ir para allá. Imagínense, o sea, Pedro le dice al Señor: no vayas para allá. Es más, le vamos a impedir que tú vayas para allá. ¿Sabe que? Oh, no. Ahí el Señor lo reprendió fuerte. Le dijo: apártate de mí. Y mire que le dijo fuerte, apártate de mí, Satanás, porque tú estás estorbándome a los planes de Dios. O sea, Pedro, mis amados hermanos, fue el que sacó la espada, ¿verdad? Le cortó la oreja al soldado Malco. No, cosas como esas podemos ver. ¿Cuántos cristianos como Pedro hay aquí? Que todavía se les sale decía un hermano, se le levanta el muerto todavía, ¿verdad? Resucita el muerto que ya fue enterrado, ¿verdad? De su vida, resucita aquel viejo hombre que fue enterrado. Y mis amados, Pedro era así, pero escuche, Pedro, mis amados hermanos, tuvo un cambio de vida después de la venida del Espíritu de Dios. Increíble. Usted ahora ve a Pedro, aquel Pedro que negaba a Jesús o que negó a Jesús en un momento de prueba. Ahora, mis amados hermanos, se convierte en el primer predicador del Evangelio. Predica al Señor, lo encarcelan, lo azotan y le dicen: no queremos más que hables en ese nombre, no queremos más que hables. Y entonces dice que Pedro dijo, delante de ese juicio, dijo: díganme ustedes si es justo obedecer antes a los hombres que a Dios. Pues yo voy a obedecer a Dios. Y lo azotaron. Dice la palabra de Dios que lo azotaron por no negar al Señor. Y dice que él se sintió contento, dichoso de haber sido azotado por causa del Señor. ¿Qué hizo la diferencia? Si antes lo negó al Señor, ahora se comporta un valiente predicador de la palabra de Dios sin negar al Señor. La diferencia la hizo la venida del Espíritu de Dios sobre su vida. Queridos hermanos, por eso es que hay que buscar al Señor todos los días. Por eso es que hay que orar todos los días, para que el Espíritu de Dios more en nosotros y nos dé esa bendición y esa autoridad y ese poder sobre nuestra vida para enfrentar aún los embates que nos da la vida. Así que Dios es bueno, ¿verdad? Sal de tu zona. Sal de tu zona de confort. Sal de tu zona de confort y empieza a trabajar juntamente con esa gracia que Dios te ha dado. Camina con esa. Cuando tú empiezas a accionar con la gracia que Dios te ha dado, te darás cuenta cómo tu vida se convierte ahora en un referente maravilloso de la gracia de Dios, en algo especial para la gloria de Dios. Y te darás cuenta
¿Qué es esa gracia del Señor que está sobre tu vida, que ahora con tu caminar y tu accionar en la vida del Señor nos lleva a esta bendición? Bendito sea el nombre del Señor. No dejando que la gracia de Dios sea en vano en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Recuerdo esta palabra, que la gracia de Dios no sea en vano en tu vida. Cuando se convierte en algo vano en nuestras vidas, cuando le damos muchas excusas a Dios y no somos atentos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos en su propósito y en su plan, mis amados hermanos. Segundo lugar, cuando nosotros somos negligentes a la voluntad del Señor, y ya Dios lo ha dado, Dios lo ha prometido, pero nosotros no hemos dado un paso a esa bendición del cielo, ¿verdad? Nos paramos, nos estancamos. Y por último, mis amados, no queremos salir de la zona de comodidad. Sal de esa zona de comodidad y verás la gloria de Dios obrando en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan un amén ahí? Amén. Así que Dios es bueno. Dios es bueno para con nosotros, mis amados. ¿Por qué no te pones de pie y damos gracias al Señor? Damos gracias. Oramos a Dios. Oramos a Dios en este maravilloso tiempo. Gracias, eso. Vamos a hacer una oración, pero yo no quiero que tú te guíes con mi oración. Yo quiero que tú hagas una oración personal. Una oración donde tú le abras tu corazón a Dios y tú le digas: Dios, yo sé que tú has puesto una gracia del cielo sobre mi vida. Hay una gracia celestial en mí. Hay un propósito por el cual tú me salvaste, Señor. Y hay un plan del cielo sobre mi vida. Dios, permíteme seguir caminando y seguir haciendo tu voluntad para que esa gracia no sea en vano en mi vida. Queridos hermanos, quizá Dios vio en ti algo especial y lo ha visto. Algo especial. Y usted va a brillar. Usted va a brillar. Pero no se olvide que esa gracia va a resplandecer. Esa gracia va a brillar cuando usted empiece a dar pasos. Quizás sean pequeños al principio, pero esos pequeños pasos lo van a hacer ver la gracia y la gloria de Dios. Ore al Señor. Ore a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Amado Dios, te adoramos, te damos gracias, Señor, por esa gracia que tú has depositado, Señor, en cada corazón, en cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Dios del cielo. Tus planes son tan perfectos para cada uno de nosotros. Tu palabra nos enseña que aún nuestro futuro lo tienes marcado. Aún nuestro futuro delante de nosotros, Señor, tú tienes planes de bien para que tengamos un futuro mejor. Ayúdanos Dios a ver la riqueza, esa riqueza del cielo, Señor, que tú has depositado en nuestras vidas. Tu palabra dice que nos has bendecido con toda bendición espiritual. Gracias. Gracias, Dios del cielo y de la tierra. Te pedimos, Señor, que cada día, Señor, puedas mostrarnos, puedas llevarnos de la mano, Señor, para poder ver tu gloria, ver tu gracia, ver, Señor, tu bondad en medio de nosotros. Como dijo el salmista, seremos, Señor, el justo va a ser como la luz de la aurora, que irá de aumento en aumento
hasta que el día enclarezca, hasta que el día es perfecto, Señor. Así llevarás la vida de aquellos que te aman, que te honran, Señor, que has depositado, Señor, una gracia en esos corazones, en aquellas vidas, de tal manera, Señor, que su vida traspasará e irá más allá, Señor, de lo que nosotros imaginamos y creemos, oh Dios del cielo y de la tierra. Así que te damos gracias, Padre, que podamos decir, como dijo tu siervo Pablo, Señor, que tu gracia en nuestras vidas no sea en vano. Que esa gracia que has depositado en nosotros, Señor, se perfecciona y cobra una bendición de poder en nuestras vidas cuando reconocemos que nosotros somos débiles. Y que es tu gracia obrando, Señor, a través de nuestras vidas. Gracias. Ayúdanos a dar pasos de fe. Ayúdanos a ser esforzados, valientes, para ver, Señor, nuestro hogar transformado, para ver nuestro matrimonio bendecido, para ver, Señor, nuestro trabajo bendecido, nuestra economía bendecida, para ver, Señor, tu bondad, aún en medio de las dificultades y las pruebas. Y cuando vengan las pruebas y las luchas, amado Dios, allí podamos saber que hay un respaldo de lo alto, hay una bendición de lo alto, que tú no vas a avergonzar al justo, Señor. El justo, Señor, va a resplandecer en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de la escasez, en medio de las dificultades. Dios, tú harás brillar a los que te aman, Dios, y tú los defenderás y tú los guardarás, Padre bueno. Gracias, Dios de los cielos. Ayúdanos cada día, Padre, a tomarnos de la mano tuya, Señor, y mirar con los ojos de la fe, puestos siempre nuestra mirada en el autor y consumador, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, soberano Dios. Oramos, Señor, también que tomes toda necesidad en esta tarde. Tomes cualquier carga que nosotros tengamos en este día, y en este día, Dios, descansamos en tus brazos, descansamos en ti. Aprendemos a confiar, Padre bueno, que tú eres el que pelea nuestras batallas, el que nos ayuda, el que nos levanta, Señor, cuando estamos desanimados, Padre, el que nos da la sabiduría para poder, Señor, ordenar nuestra vida, ordenar nuestros pasos y seguir avanzando en tus caminos. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios del cielo. Amén, amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, mis amados hermanos. Les voy a pedir 2 minutitos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Pueden sentarse. Muchas gracias. Saben, mis queridos hermanos, quiero compartirles una necesidad que hay en una de nuestras iglesias en República Dominicana. República Dominicana hay una iglesia, el lugar se llama Montellano. Montellano tuvo un percance de la naturaleza, hubo una inundación en ese lugar, mis amados hermanos. Hubo muchas familias afectadas de nuestra congregación de Montellano, y hay un llamado de apoyo, de ayuda a ese lugar, y me gustaría que puedan ver un video de esta ayuda que se está pidiendo para nuestros hermanos de Montellano, República Dominicana. Por favor, si nos apoyas, Perlita. Si lo puedes poner a los lados, hija. Muy buenos días, pastores de IBS México. Bendiciones, les habla el pastor Esteban Lucio y estoy tomándome un tiempo para comunicarles la necesidad de poder contar con IBS México. ¿Cuál es la razón? IBS Montellano de República Dominicana, nuestra amada iglesia de nuestro pastor Rubén, y la comunidad y parte
de la gran familia, o sea, miembros de nuestra iglesia IBS de Montellano, está pasando por una necesidad. Hubo una catástrofe de inundaciones en toda esta comunidad y muchos han perdido su hogar, han perdido todo. Y como iglesia nos estamos sumando, como misiones nos estamos sumando y queremos hacerles parte a ustedes como la gran familia IBS que somos a nivel internacional. ¿Cuál sería el apoyo de que ustedes como iglesia dentro de sus posibilidades pudieran levantar algo como una ofrenda económica, ya que las cosas materiales serían muy tardadas para poder llegar y hay una gran necesidad? Estamos contratiempo, de manera que la ayuda que pudiéramos hacer como IBS México, tanto como la región toda, la que es la Junta Internacional o la Junta Nacional y la Junta Local de cada iglesia, puede tomar a bien dar una ofrenda, cada iglesia sumándose personal y todavía sumado la gran región de México en sus finanzas para poder ayudar a nuestra amada iglesia IBS Montellano. Por favor, súmate. Puedes mandar este video a cada uno de tus congregaciones, cada pastor puede mandar a sus congregaciones para que ellos puedan ver que esto es un asunto de todos, que pueden mandar una donación, sea un peso, 10 pesos, lo que Dios ponga en el corazón, más sumado lo que ustedes tengan, ustedes pueden hacerlo parte, no importa, no es la cantidad, es ver la disponibilidad y decirle: IBS Los Reyes presente, IBS Chimalhuacán presente, IBS Tasquillo presente, IBS Imisquilpan presente, IBS Imapán presente. Que todo México diga: somos IBS, porque IBS es un lugar para todos. Queremos tu ayuda, queremos tu participación. Por favor, súmate. Esto debe de ser a más tardar el día de mañana para entregar esto vía transferencia, la cual lo haría nuestro tesorero o nuestro presidente, nuestro pastor Filogonio en este caso, para poder hacer llegar a República Dominicana nuestra ayuda como México, como IBS México. Dios les bendiga, Dios les guarde, pastores, traspasen todo esto a sus congregaciones y sé que seremos de gran bendición. ¿Nos puedes ayudar con el otro, hija? Vea, Isabel, vea. Es una cosa increíble. Y Rosa no está aquí, Rosa está andando que para Puerto Plata, yo creo que se la lleva. Mira la casa de Rosa como está la pobre, mira, ve. Eso da pena, da pena. Pero Chino, pero ¿y qué es lo que tenía este río? Pero mira para dónde, mira para dónde se metió ese río para allá. Varón, líder, cuando el río metió agua por... Esa es la casa de una hermana de la iglesia. Entonces, pues muchos en la comunidad fueron afectados y entre ellos están algunos hermanos de la congregación. La congregación, gracias a Dios, el templo que se ha levantado allá no sufrió ningún problema, gracias a Dios. Al contrario, el templo está siendo refugio de muchas familias. Así que, mis amados hermanos, les paso eso. Ya en la mañana como iglesia recogimos una ofrendita, gracias a Dios, para ello. En México hoy también lo hizo, Ixmiquilpan, Tasquillo. Así que bueno, los que estamos en esta tarde, si podamos hacerlo, voy a pedir por ahí que nos apoyen, mi querido hermano. Sí, amén. Amén. Y el día de mañana vamos a estar enviando esta ofrenda, mis amados, a República Dominicana. No nos han reportado el pastor cuántos hogares se destruyeron. La verdad es una comunidad muy pobre, muy pobre. Ustedes se dieron cuenta del tipo de casitas que la iglesia tiene, ¿verdad? Los miembros de las iglesias tienen o la comunidad tiene. Y estamos haciendo esta ayuda que va a ser enviada el día de mañana. Amén. Así que si usted quiere aportar algo, puede hacerlo, ¿sí? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar a Dios por la vida de nuestros hermanos allá, que Dios les dé su ayuda y su gracia. ¿Les parece, mis amados? Si usted no trae económico, hoy una hermana me dijo: pastor, le voy a depositar algo ahí para los hermanos,
¿verdad? Y lo hizo vía transferencia también. Lo puede hacer vía transferencia a la iglesia, nada más que indique por favor que es para esa causa, ¿sí? Amén. Vamos a hacer una oración. Póngase sobre sus pies y oramos a Dios. Si usted quiere hacerlo ahora, ¿verdad? Si no tiene la posibilidad de hacerlo ahora, lo puede hacer después también. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Tú eres bueno en todo tiempo. Señor, hemos orado en todo el transcurso de la semana por nuestros hermanos, por este percance que ellos han pasado. Y tú que conoces, Señor, y puedes ver todo lo que está ocurriendo, Señor, en todo lugar. Padre, queremos orar por esta comunidad de Montellano. No solamente por tu iglesia, sino por todas aquellas familias, Dios del cielo, que de alguna manera fueron afectadas en sus hogares, sus casas, Dios soberano. Te pedimos, Señor, que puedas tocar el corazón del gobierno, el corazón de las autoridades en aquel lugar, Señor, y pueda de alguna manera moverse, Señor, una bendición hacia ellos, en una ayuda. Padre, glorifica tu nombre, Señor, en cada familia, en cada adulto, en cada niño, Señor. Dios, en este momento oramos y permítenos, Dios, ser también parte de poder, Señor, brindar, Señor, nuestro apoyo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Si usted lo quiere hacer, mi querido hermano, puede hacerlo hoy, y si no, después lo puede hacer. Dios me les bendiga mucho.